¡Acción! 20 entregas. Entregas, 20 investigaciones 20 uñas, te pongo un ejemplo, y como 1450 errores que el buen productor ha tenido que editar, pero aquí estamos. Por cierto, gracias por tu trabajo de hacerme ver menos pendejo. Porque ustedes no lo saben, pero soy mucho más pendejo de lo que me veo. 20 episodios y todavía no respondemos esa hermosa pregunta que me hago todos los días al despertar, con el corazón en la mano, y razón por la que decidimos hacer este programa. ¿Por qué chingados clasemedieros, crononautas, crononautes, clasemedieres, no se ha muerto Luis Echeverría? Si alguien sabe la respuesta, por favor mándenmela. Pero en lo que encontramos al brujo que lo mantiene vivo, o a la cámara de criogenia, o la sangre de niños rusos, o haitianos, o no sé de dónde lo saque, vamos a entrar a otro viaje crononáutico, y hoy les traemos una historia de esas que probablemente ya conocen o han escuchado, pero para saber qué chingados ya conocen y han escuchado, prefiero ¡ay! Ya vas a empezar. Pero en lo que encontramos al brujo que lo mantiene vivo, a los niños rusos o tahitianos con los que se alimenta, regresamos a nuestros viajes crononáuticos, y hoy les traemos una de esas historias que probablemente ya conocen, pero para saber qué chingados ya saben de la historia, preferí construir en 4 actos, 4 capítulos, para contarles elementos que para nosotros, o para mí, porque ya el productor se deslindó en el capítulo de Zurdok de mí, entonces para mí son importantes. O sea, sí, la música es importante. Zurdok no, tengo mis dudas. Antes de comenzar, les recordamos que hay diversas formas de ayudar a este proyecto y nuestros hermanos, como son Deportes desde el Sofá, entrevistas clasemedieras, que hemos hecho una pero en el futuro habrá más, y desde luego el martes clasemediero. Agradecemos sus propinas en patreon.com/en-clasemedieros, o bien, si quieren hacer solo una donación, pueden hacerlo también vía PayPal. Recuerden, lo único que tienen que hacer es echarnos un mensaje a cualquiera de los 2 Instagrams, que es @en-clasemedieros o @los crononautas podcast, y ahí nos ponemos de acuerdo. Si la cosa es que no hay dinero, no se preocupen. Nos ayuda mucho que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que es Escuela Nacional de Clasemedieros, y pónganle la campana para que YouTube diga, no solo se suscribió, sino también le importa. Aunque no les importe, háganlo. Si de todos modos eso no es suficiente, o ya están suscritos, pero sienten que quieren hacer un poco más, compártanos en sus redes sociales y etiquétenos para que nosotros podamos hacer réplica de ese compartir. Eso nos hace muy muy felices, y sobre todo nos ayuda a salir de nuestros círculos preestablecidos de seguidores, a los cuales estamos muy agradecidos, pero nos gustaría que más gente nos escuchara. Pero si todo lo anterior les da hueva, no se preocupen. Estamos muy muy agradecidos con que nos vean, nos escuchen y estén acá con nosotros en este lunes crononáutico. De hecho, mientras escribo este guión, escucho la recomendación de una Patreon a la que queremos harto el productor y yo. Ari nos recomendó escuchar a Hiatus Coyote, que es una banda australiana, perdón si no la pronuncié bien, que ha sido una grata sorpresa. Ellos surgieron hace casi 10 años en Melbourne y son una mezcla de jazz, rock y un poco de experimentación. Especialmente se los recomiendo cuando estén entrándole a sustancias especializadas en la expansión de la mente. ¡Qué fuerte, carnal! ¡Qué fuerte! ¡Me iluminé! Gracias, Ari, por la recomendación y por todo el apoyo que nos has brindado. Te mandamos un abrazo a ti y a tu esposo. Volviendo al capítulo de hoy, y considerando las sustancias especializadas en la expansión de la mente, hoy les traemos una historia de esas que se puede contar desde diferentes perspectivas. A este personaje podríamos haberlo incluido en el mes LGBTTIQ+, por su enorme batalla contra el VIH y la discriminación de quienes la padecen. También podríamos verla desde el arte y el consumo, y cómo es su obra, cómo su obra es un legado que ha impactado más allá de las galerías. Pasó de la calle a las playeras y de regreso, como un ciclo maldito del que nunca le importó formar parte. Igualmente, podría ser desde la perspectiva del outsider,
aquel que nunca encuentra un lugar en el mundo y en realidad se concentra en lo que mejor sabe hacer: dibujar. Pero decidimos que este sea solo el inicio de quienes están interesados en su obra y su mensaje. Así que, como lo hicimos con Basquiat, les contaremos pasajes y elementos de su vida que creemos impactaron en su obra y en la sociedad de su tiempo, pero es responsabilidad de ustedes investigar más a fondo. ¿Y tu nieve? ¿De qué la quieres? Sobre todo, nos enfocaremos en aquello que lo hace relevante, en el contexto en el que se encuentra, los mensajes que daba y desde nuestra profunda ignorancia sobre el arte. El día de hoy les hablaremos de Keith Allen Haring. Este es el Crononautas 20 y estamos muy contentos de estar con ustedes. Un aplauso. Crononautas. Most of it at that time was really about having fun, and we had no idea. The drawings had become almost a vocabulary. If you love life, if you appreciate life and humans, then you should be against anything that's going against life and against people. Hoy, Keith Haring. Capítulo 1. El Haring aburrido. Nada más sencillo que comenzar por lo obvio. Pennsylvania y Keith Haring, así como Pennsylvania y Warhol, no eran una buena combinación. Keith Allen Haring nace el 4 de mayo de 1958 en Reading, Pensilvania. Como todo pueblo bicicletero de Estados Unidos, Reading era todavía una comunidad en construcción que estaba poblada primordialmente por migrantes alemanes. De hecho, dialectos y formas distintivas del idioma alemán se hablaron en la zona hasta 1950. Igualmente fue residencia por muchos años de grupos Amish que con el crecimiento de la ciudad fueron desplazados. Algunos historiadores creen que el crecimiento al que se enfilaba Reading fue opacado por otras ciudades como Pittsburgh y Filadelfia, una por la enorme acumulación y desarrollo de la industria metalúrgica y la otra por ser el centro político por mucho tiempo de Estados Unidos. Es en esta decadencia que nace Haring. Si la ciudad era Reading, el suburbio era Kutztown, lo cual no era un futuro muy esperanzador. Su padre, Allen Haring, era ingeniero y en su tiempo libre dibujaba y hacía caricaturas. Su madre, ama de casa. Tuvo 3 hermanas más: Kay, Karen y Kristen. De hecho, una de ellas, en 2017, hizo un libro para niños explicando cómo fue la infancia de Keith Haring y cómo era importante ayudar a los niños hiperactivos a enfocarse en el arte o en el desarrollo de alguna actividad que les guste. Su niñez fue lo que se podría decir normal. Aunque sus padres no eran necesariamente estrictos o cerrados, sí participaban activamente en la iglesia local, lo cual años más tarde los llevaría a confrontarse con su hijo. Sin embargo, antes de la normal rebeldía del adolescente o del puberto, el padre de Haring fue su primer maestro y siempre incentivó que su hijo dibujara. Sin embargo, sus primeras influencias, más que las caricaturas que su papá hacía, fueron aquellas que aparecían en la cultura popular. Así como Jean-Michel Basquiat, Haring se inspiró en Bugs Bunny, Dr. Seuss y todos los dibujos animados que podía. Diría más tarde que esa inspiración, más que hacerlo orgulloso, le recordaba lo aburrido que era su pueblo, y sobre todo los muchos intentos que sus padres hacían para mantenerlo ocupado y enganchado. Ahora bien, sobre su pubertad y su adolescencia se habla poco y hay muchos mitos. Por ejemplo, hay fuentes y biógrafos que aseguran que el primer enfrentamiento entre Haring y sus padres fue por su muy asumida y clara homosexualidad, cuestión que él mismo reconoció desde muy pequeño. Otros aseguran que tiene que ver con la hiperactividad que siempre lo caracterizó, y que tanto sus padres y hermanas aseguran que era parte de una personalidad cambiante y poco predecible. Esto años más tarde sería recordado y confirmado por parejas y amigos cercanos de Haring que decían que era imposible que se mantuviera quieto, que podía trabajar hasta 24 horas seguidas con la música a todo, así como el productor que le gusta treparle a la música y ponerse a trabajar durante 24 horas y luego se dormía otras 8 horas y luego regresaba y así se la pasaba durante mucho tiempo. Muy cerca de su muerte, en las pocas entrevistas que brindó en esos años, Haring diría que su niñez era un esfuerzo por no quedarse dormido, por no aburrirse y por no caer en lo convencional. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo lo vivía? Pues fue por partes. Probablemente lo primero fue la religión, a la que después de participar activamente como joven cristiano que era,
terminó abandonando por todos los conceptos que tendrían tanto sobre el arte como sobre la homosexualidad. Lo segundo fue la política, que vio incentivada por la visita de Richard Nixon a su pueblo y los movimientos contraculturales de la época. Y aquí se cuenta que cuando visitó Richard Nixon el pueblo, él dejó varios garabatos y varios grafitis a lo largo de toda la ciudad, burlándose de Nixon. Acuérdense que Nixon era un personaje que generaba mucha rabia y mucho enojo en la gente. Al final, también fue la experimentación con drogas y el encontrar en un pequeño grupo de jóvenes hippies un espacio de expresión donde realmente empezó a sentirse como él quería, y eso le abrió los ojos a darse cuenta que su realidad y el contexto en el que él vivía le quedaba chico. El momento crucial, donde sí podemos confirmar que el aburrimiento lo llevó a nuevos caminos, fue cuando, harto de lo que estaba aprendiendo en la Ivy School of Professional Art, donde asistía en Pensilvania, abandona los estudios y toma un empleo como personal de mantenimiento en el Centro de las Artes de Pensilvania, donde posteriormente tendría varias exposiciones. Ahí estaría expuesto a las obras de muchos contemporáneos que lo marcaron, específicamente Jackson Pollock. Tener el arte enfrente lo puso en una perspectiva diferente, ya que no se trataba solo de la técnica y de lo que estaba haciendo, sino del mensaje, de transmitir cosas. Y aquí le pasó algo muy parecido. Los paralelismos entre la vida de Haring y de Warhol son curiosos, porque por ejemplo, Warhol empieza en la publicidad, empieza en la ilustración dedicada a la publicidad, y es el aburrimiento y el asco que le generaba eso que lo lleva a generar su propia publicidad y su propio arte. Aquí la Ivy School of Professional Art era una escuela que, si bien estaba enfocada en enseñar técnica, era técnica que estaba pensada para el mercado, para hacer comerciales, para hacer pósters, para hacer cosas era un poco más como diseño gráfico y menos artes plásticas, en lenguaje de la ENAP, de la UNAM en México. Aún así, sin un estilo definido y harto de la inmovilidad de su ciudad, decide irse a donde todo estaba sucediendo y donde encontraría las voces doctas que estaba buscando. Adivina dónde. ¿Dónde van todos los artistas de esa época? Al putero, ¿no? No, eso sería a principios de siglo. A Nueva York. A Nueva York, exactamente. ¿Sí fue a Nueva York? Claro, no había otro lugar. ¿A dónde ibas, güey? Ni modo que fueras a Kansas. a Kansas City. Let's go to Georgia, Alabama. Saludos a Alabama. Por cierto, en Spotify nos escucha, creo que son el segundo o el tercer lugar donde nos escuchan. Quien sea que seas, saludos hasta Alabama. Don't fuck your goats. Capítulo 2. Haring en definición. Aunque ya había tenido su primer show en solitario, él mismo describía su obra como derivativa, que implicaba que solo estaba copiando los estilos de diferentes artistas. Él traía una idea muy clara de a quién tributaba y qué era lo que quería expresar, pero no tanto qué era lo que él quería demostrar al final. Y esto era verdaderamente importante, era algo que buscaba y era algo que estaba persiguiendo. Ya les hemos contado en este honorable programa, 3 veces heroico programa, cómo era el Nueva York de finales de los 70s. Pero si tienen duda, vayan al capítulo de Basquiat y en el de Marsha P. Johnson y verán a qué nos referimos específicamente. En resumen, Nueva York era un cagadero. Había de todo: drogas, alcohol, violencias, racismo y lo que fuera. Además de encontrar una voz propia y desarrollarse como artista, Haring viajó a Nueva York pensando en encontrar un espacio donde vivir tranquilamente. Para él, tranquilamente no era solo un asunto de vivir sin presión. También tenía que ver con la sexualidad, donde pudiera expresar su sexualidad abiertamente, donde los convencionalismos no fueran la regla básica de la vida, y sobre todo, donde la represión y la persecución de la que se sentía presa, que era más social y religiosa, no se viviera tan abiertamente. Sus padres reconocerían en el documental Kid Haring Street Art Boy que, en efecto, aunque Kid nunca lo expresó como tal, siempre se sintió juzgado por la comunidad cristiana a la que pertenecía. Cerrada como era, no entendía lo que estaba tratando de hacer tanto en términos de arte como en modo de vida, ¿no? Y es muy claro y muy obvio decir que pues lo criticaban y le hacían burla, porque además, si ustedes ven videos, fotos y entrevistas de Kid Haring, por ejemplo, él se empieza a quedar calvo desde muy joven, era bastante cerrado, era bastante tenía el pelo chino raro, o sea, era una persona rara para una comunidad que estaba llena de alemanes. Imagínense con lo racistas que son los alemanes, ¿no? En este proceso de definición, Haring encontró lo que esperaba en lo que menos pensó: las paredes de Nueva York, el graffiti. Para esto,
los voy a contextualizar. Y por eso, señoras, señores, señoritas, señorites, prepárense porque viene un rato cronológico. Podrían no creerlo, pero el graffiti existe en el mundo mucho antes que los conceptos de vida de Ricardo Anaya, o por lo menos son contemporáneos. También aplica para nuestro querido amigo Rich Donut de Deportes desde el Sofá, pero dejémoslo en Ricardo Anaya. La clave para entender el graffiti está en su actitud contestataria. O sea, la diferencia entre un mural y un graffiti es que, además de comunicar algo más allá de la norma, es también transgredir los límites de la propiedad. Es decir, un graffiti en naturaleza original es una intervención de un espacio que no es tuyo para comunicar algo que quieres comunicar. Y ese tipo de grafitis existen desde la Grecia antigua, donde por ejemplo se anunciaban servicios sexuales, se escribía poesía o tan solo algún concepto o alguna idea que algún loco quisiera generar, ¿no? Así, el graffiti ha existido desde hace mucho tiempo, pero tuvo una relevancia fundamental en el Nueva York de finales de los 70s. ¿Por qué? Por el maldito capitalismo. Capitalismo no va más. La realidad es que lo importante siempre fue el mensaje. Así fuera para contar una historia, denunciar un hecho, declarar un territorio, simplemente decorar, el graffiti siempre estuvo en la ciudad. El problema, o lo que hizo que se levantaran la ceja de los pinches mamones neoyorquinos de la época, era que tales expresiones, así como las técnicas que acompañaban dicha expresión, el uso de la lata, el uso de estas pinturas para zapatos o plumones grandes, etcétera, etcétera, transgredían la imagen y la forma en la que ellos querían construir su propia ciudad. Entonces los demeritaban, no importaba el mensaje, era como algo vulgar, algo poco artístico, pero sobre todo que no tenía ningún sentido tener ahí. Y eso ayudaba o se sumaba a la idea de que querían recuperar, acuérdense que querían recuperar la ciudad para gentrificarla y construirla en lo que es hoy, un gran centro comercial. ¡Muere el capitalismo! Lo interesante de esto es que Haring encuentra en este modo de expresión el canal ideal para desarrollar su propio lenguaje. Y aquí hay una escena que se repite en diversos videos y en diversas como reconstrucciones de la vida de Haring, donde él en el metro de Nueva York, tratando de encontrar esa inspiración para el estilo que eventualmente desarrollaría o el estilo que desarrolló, observa cómo los artistas callejeros tomaban los trenes, tomaban los asientos, tomaban todo y lo hacían una especie como de mensaje en movimiento todo el tiempo. Entonces, lo que a él le gustaba era la idea de que él podía dejar un mensaje y mañana no iba a estar, pero era un mensaje y era algo que él creía que debía de hacerse. Entonces, lo interesante del graffiti, más allá de la postura política, era precisamente lo efímero, lo que implicaba que fuera una obra que podría estar ahí o no. Ahí es cuando decide regresar a la escuela de arte, y es ahí donde esta escuela de arte no era obviamente la de Pensilvania, fue la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, y ahí conoció a Kenny Scharf, otro grafitero, y un personaje que les recomiendo que busquen en internet, que yo no lo conocía, lo conozco gracias a esta investigación, y definitivamente voy a investigarlo más. Una persona que se llamaba John McLaughlin, que es mejor conocido como John Sex. Con ambos se embarcaría en entender y conocer el arte urbano y las experiencias de los diferentes barrios de Nueva York. También fue gracias a ellos que comenzó a generar relaciones que lo llevarían a conocer a Samo y eventualmente a Jean-Michel Basquiat. Samo, otra vez, nunca está de más la aclaración. No el cantante de Camila. Samo, el colectivo de Al, Díaz y Basquiat. Me encanta hacer esa aclaración, no sé por qué. Es una estupidez. Ya tenía el qué, el dónde, solo faltaba el cómo y la ciudad se lo puso enfrente. Después de muchas discusiones con sus amigos, se dio cuenta que había espacios dentro del metro de la ciudad de Nueva York que le permitían hacer sus trazos. Espacios negros, mate, pintados, donde el gis corría maravillosamente. La clave tenía que desarrollar un estilo lo suficientemente bueno, bonito y efectivo, pero sobre todo rápido, para que le impidiera que lo detuvieran por vandalismo. ¿Qué era lo que pasaba? En esa época, como la ciudad estaba en decadencia, muchos espacios publicitarios estaban abandonados o no tenían ningún tipo de anuncio, o los anuncios eran más pequeños. Entonces lo que hacían es que pintaban con pintura negra mate
y ponían el póster en medio. Y entonces todos esos espacios que quedaban en el costado fue el lugar donde Haring se dio cuenta que podía hacer cosas. Y es ahí donde empezó a hacer dibujos en todas las estaciones que pudo, en todos los anuncios que pudo, y pasaba horas, casi 18 horas, transbordando, moviéndose y observando los espacios y luego haciendo las obras. Cosa que al poco tiempo le generó un nombre en la ciudad. Acuérdense que en esa época el graffiti empezaba a hacer este movimiento donde no solo traías un mensaje, sino también era una expresión artística. Y además empieza a desarrollar el tipo de objetos o figuras muy cercanos al arte africano, muy cercanos al arte primario o primitivo, donde era un estilo que no se estaba utilizando en la época en Nueva York. Y ahorita les voy a contar un dato que es muy importante sobre ese estilo. Pero antes de continuar, espero que les esté gustando este capítulo 20. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Instagram como Los Crononautas Podcast, en _clasemedieros, @donadiereco o @deportes_sofá. Vamos al intermedio clase mediero mientras me pongo a dibujar pitos en la estación del metro Chapultepec. Regresamos al Crononautas 20. Intermedio clase mediero. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Es Pikachu! Clase Medieros presenta Datos Curiosos con Kotae-chan. Hola amiguites, después de unas merecidas vacaciones, ya estoy de regreso para contarles sobre los reality shows. ¿Sabían que los reality shows se popularizaron en 1990? Estos programas fueron creados para mostrarnos la vida real de las personas, con sus defectos, sus preocupaciones y sobre todo su opinión. Los estilos son tan variados que en esta categoría pueden encontrar desde romance, terror, violencia, belleza, engaños, emprendedurismo y un montón más. Son hoy por hoy el estilo de TV que más ingresa dinero, generando entre 5 y 100 millones de dólares por temporada, sumándole los patrocinios y la venta de productos relacionados. Durante muchas décadas se ha asegurado que los realities tienen como objetivo enseñar a la gente y mostrar que todos somos seres humanos. Pero, ¿qué piensa la gente de estos programas? Casa clase mediera cualquiera. Ese Donald Trump, ese sí que es un chingón. Mira los retos que le ponen sus empleados y lo bien que se la sabe. Si hubiera más personas como él dirigiendo las empresas, este país sería de primer mundo. Ay, esa muchacha Kim Kardashian es una buena para nada. Lo único que sabe es pedir y engañar gente. Pero qué bonito se viste, la verdad. ¿Cómo me gustaría ser como ellos? Si no logro hacerla en la vida, lo bueno es que siempre puedo ser un reality star. Imagínate salir en Acapulco Shore. Es más, voy a empezar ahorita. Voy a hacer drama. Esta comida es una mierda. ¿Qué te pasa, pendejo? ¿Crees que la comida me la regalan o qué chingados? Estás castigado sin Xbox. Es lo que pasa porque andar viendo estas pendejadas. Ya ponle al Big Brother, viejo. Está mejor. Azalia, no estás nominada. Diversas declaraciones muestran que los reality shows son programas que tienen un guión preestablecido y que las decisiones se van tomando de acuerdo a la reacción de la audiencia. Programas como Big Brother, The Bachelor, La Voz, America's Got Talent graban todos los escenarios posibles y deciden con cuál se quedarán de acuerdo a la audiencia a la que van dirigida. Estos programas viven del morbo. Las escenas se dedican a exaltar peleas, chismes, violencia y contenido sexual que llama la atención del televidente. Los reality shows son baratos y fáciles de hacer. Según VH1, cuestan mucho menos que cualquier programa tradicional, pero ofrecen entre 50 y 70% más de ganancia. Sin embargo, a los participantes se les paga en especie, con patrocinios, exposición, etc., porque no pertenecen a ningún sindicato de actores.
De igual manera, estos shows cosifican a las personas. Por ejemplo, en programas de transformación física, es la producción quien decide el ritmo y la velocidad en la que el cuerpo del participante cambia, esto dependiendo de los ratings. También se sabe que durante lo que dura el programa, los participantes no tienen contacto con nadie y tienen prohibido comunicar cualquier cosa. De hecho, su teléfono y el de sus cercanos están intervenidos para evitar que la información se filtre. Son programas que afectan la salud mental de los participantes. Según The Guardian, 38 personas se han suicidado en los últimos años después de participar en reality shows, y los números de personas en rehabilitación por depresión y ansiedad surgidas de la fama instantánea son aún desconocidos. A pesar de todo, los reality shows siguen formando parte de la cultura popular. Hola estimadas clase medieres, clase medieras, clase medieros, soy Ternera Junior y vengo a agradecerles a los Patreon que nos han apoyado en este mes de agosto. Estamos muy felices de que sigan con este aporte y nos echen la mano de manera mensual. Especialmente agradecemos a Seth, Pepe, Erika, la donadora anónima, Jimena, Luis, Pato, Gabo, Juan y Ariana. Gracias a su apoyo hemos podido prepararles una sorpresa, algunos ya la han estado recibiendo, pero es un pequeño detalle para demostrar cuánto los queremos. Sin más por el momento, ahora sí como Godín, espero que tengan una excelente semana y sigan disfrutando del capítulo. En verdad, muchas gracias. ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! No, ay no, me quedó la teta. Los ídolos también merecen un break. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A otro episodio de Crononautas en su intermedio clase mediero. Esto es una nueva cápsula de deportes desde el sofá. Yo soy Rich. Vamos a entrar. Esta vez seré rápido, directo, sin escalas. No se preocupen, no voy a empezar a enlistar un montón de cosas. Algo que seguro muchos ya lo pensaron, pero solo quiero plantearlo y quiero dejarlo plasmado. Simone Biles y Naomi Osaka han mostrado algo en la historia moderna del deporte que tan solo este año podemos recalcar muchísimo. Son personas, son seres humanos y que merecen que toda la gente no les pase jodiéndolos todo el tiempo. Por favor, dejemos ese discurso de que para eso entrenan, para eso ganan dinero, que para eso se les paga, ya que deberían estar acostumbrados a todo este apoyo, a toda esta atención, que por nuestro apoyo o por nuestros porras están ahí. No, dejemos de pensar esas pendejadas. Ellas y ellos, son muchos los atletas, entrenan para ser los mejores en lo que se dedican, punto. No es para darle gusto a la gente. Sí, también podemos hablar absolutamente de otros deportistas o de otros deportistas profesionales. Fútbol, básquetbol, fútbol americano, béisbol, lo que guste. ¿Qué cree la gente que les da derecho de criticar, de exigir, y mucho menos de amenazar o insultar? Sí, podemos enojarnos porque pierde nuestro equipo, sí podemos enojarnos porque nuestro jugador favorito no está dando lo que debería estar dando, pero ok, está bien, podemos enojarnos con los jugadores y con nuestro equipo o con el contrario. Pero de eso a insultarlos, a amenazarlos, a utilizar slang racista, por ejemplo, en Inglaterra, todo porque no nos pareció lo que hicieron, neta, o sea, no es para nada algo que debería estar pasando por la cabeza de la gente. Son deportistas, es su trabajo, sí, pero no tendríamos que llegar a esos extremos de fanatismo. Regresamos a lo comentado al principio. ¿Saben el nivel de presión que seguramente traían Naomi Osaka o Simone Biles para las Olimpiadas? No dudemos que esperaban más de ellas que lo que esperan seguramente esperaban más de ellas que lo que esperan del mismo presidente o de la futura primer ministra o ministro de Alemania, después de Angela Merkel, que está dejando la vara tan arriba. Y así de estupidez estoy diciendo, pero es el punto. El nivel de presión que ellas traían era otro nivel y era impresionante. Es ridículo el nivel de exigencia que traían ellas. U otros atletas en su momento, o sea, Michael Phelps o Usain Bolt. Pero por ejemplo, ¿qué más tiene que demostrar Simone Biles a esta altura? Ya es la mejor gimnasta de la historia. Punto. Realmente, ¿qué más necesitamos que demuestren? Es un talento único entre esta y varias generaciones más. Naomi Osaka se ha ganado su lugar hasta arriba del top del ranking mundial hoy en día por la habilidad que ha mostrado. Y así
Si cualquier futbolista, basquetbolista, incluso jugador de cricket quisiera tomarse un break por la presión que tienen y por su salud mental, deberíamos aplaudirlo, más no criticarlo o abuchearlo como algunos tarados o pendejos lo hacen. Peor, si luego son críticas de cualquier sujeto sentado desde ese sofá, ¿no? Bravo por ellas, que se tomen el tiempo que deseen y esperemos que este tipo de comportamiento sea algo que siga de moda, que la gente realmente piense en darles la oportunidad de que la gente mejore o que los deportistas mejoren y aplaudamos cuando toman este tipo de decisiones. Pero bueno, muchísimas gracias, eso fue rápido. Recuerden que pueden mandarnos cualquier sugerencia o comentario en @deportes_sofá en redes sociales. Esto fue el intermedio clase mediero, esto es Deportes desde el Sofá, esto es su episodio semanal de Crononautas. Yo soy Rich. El amor no deja de ser. El amor busca siempre el bien. El amor no deja de ser. El amor deja de ser. El amor. Fin del intermedio. Capítulo 3. El Haring marquetero. Si nos ponemos estrictos, la carrera de Kit Haring fue bastante definitoria y bastante decisiva, pero bastante corta. Birth, death, love, war. Para darles una idea, Andy Warhol tuvo una carrera que podría decirse que duró más de 30 años. Aunque en términos de éxito personal probablemente solo podríamos contar 20, entre los primeros años que estuvo trabajando en empresas publicitarias y los últimos a los que se dedicó a explotar a otros artistas. Porque eso hizo, explotó artistas. Haring, por el otro lado, produjo, o la parte central de su obra está producida entre 1982 y 1990. Con un éxito que fue considerado abrumador. A diferencia de Jean-Michel Basquiat, que se escondía detrás de su propia inestabilidad, Haring reconoció en su obra varios potenciales. El de protesta social, el de la crítica a la sociedad de consumo y la pérdida del humanismo. In some ways, although it is a political act, it has to transcend politics and be a message to people. It's about unity, no matter in the face of whatever kind of struggle or oppression, there still has to be power of people. También diría que es un potencial de productos o de generación de productos, playeras, gorras, llaveros, que se podría hacer rápidamente y con una fidelidad bastante alta, fidelidad pensada en ideas y conceptos que él quería transmitir. La clave era mantener el control sobre sus propios productos y ser él el que ganara el dinero sobre ellas. También la de conocer el mundo. Su arte lo llevó a conocer lugares como Brasil, Holanda, Australia, Barcelona, Madrid, Italia, Los Ángeles y muchos otros espacios. Aunque su casa y el lugar donde mejor desarrolló su arte siempre fue Nueva York. Así, trabajó y Trabajó y fiesteó, también fiesteó, es muy probable que lo haya hecho. No hay registros históricos, pero es probable que lo haya hecho. Fisteó como fisto. Haring era parte activa de la comunidad y disfrutaba estar en todos los días en los bares y espacios donde sus amigos se juntaban. Sobre este punto, Haring siempre fue renuente a integrarse a una vida de artista como tradicionalmente era pintada. En cambio, se dedicó a buscar espacios donde se sintiera cómodo, pero sobre todo que la gente lo aceptara. Y es aquí algo muy chistoso porque aunque tenía amigos artistas como Basquiat, Warhol y otros, también tenía amigos como Madonna y tenía amigos como Boy George y otros miembros de la comunidad, digamos, de artistas neoyorquinos. También seguía siendo muy amigo de la gente con la que empezó a llevarse desde que llegó. Los Party Boys, la gente de la comunidad LGBTT, ¿no? Entonces se llevaba con mucha gente. Y a él lo que le gustaba era, después de trabajar, de un buen día de trabajo, irse con sus amigos, echarse algo, meterse algo y disfrutar de la música, ¿no? De hecho, él era muy fan de la música electrónica. De hecho, por eso se llevaba tan bien con el maestro John
sex. Es aquí donde surge una de las grandes críticas al artista. Para muchos grafiteros y líderes de movimientos por la defensa de los derechos de las personas afroamericanas, Haring estaba cometiendo lo que ahora conocemos como apropiación cultural. ¿Por qué? Porque en esa época el graffiti era en realidad una forma de expresión que estaba copada por estos grupos y formaba parte activa del movimiento contracultural afroamericano. Específicamente, cuando pintó el cuerpo de Bill T. Jones, coreógrafo y bailarín neoyorquino, y de la cantante maestra de la que vamos a platicar en el futuro, Grace Jones. En ambos casos decidió incorporar motivos que eran considerados como tribales e incluso sagrados. Era como una persona de origen alemán, europeo, pintando a dos personas de raza negra con motivos tribales. Otro caso importante es la historia de LA2, un grafitero puertorriqueño que se disputa como aquel que terminó de refinar el arte de Haring. Aquí depende de qué lado veas la historia, pero si lo vemos del lado de Little Angel, es probable que la extensión y desarrollo de los conceptos de Haring no habrían sido posibles sin su apoyo y talento nato. Él se integró, Little Angel se integró al crew, a la comunidad de Haring cuando era muy joven, tenía 15, 16 años, y se dice que mucho del complemento, sobre todo de colores, que posteriormente tendría el trabajo de Haring, es responsabilidad de él. Si lo vemos desde el lado del artista, si no hubiera sido Little Angel, habría sucedido con cualquier otro grafitero. A lo que queremos decir es, seguramente sí les robó el estilo. Sin la ayuda de otros grafiteros, Keith Haring no hubiera llegado a donde está ahora. Lo que es una realidad es que, además, el reconocimiento y el apoyo que recibió de la comunidad, sobre todo grafitera y artística, afroamericana de Nueva York, probablemente tampoco hubiera tenido el impacto que tuvo. Específicamente, Fab Five Freddy, que era un músico, hip hopero y grafitero, se unió al crew de Haring y era parte de los que apoyaba y estaba en conjunto con el artista. Entonces, tener ese apoyo de la comunidad también le ayudó a consolidarse dentro del colectivo. Así, con este apoyo, la idea de apropiación cultural se fue difuminando poco a poco, pero apareció otra, la que más le dolería y la que más lo jodió: la de vendido. Si hubiera sido jugador de los Pumas, le hubieran hecho como al Kikín Fonseca, que le aventaban bultitos de cemento y billetes falsos. Tu madre, Kiki, ganaste todo por unos pesos, dejaste al equipo campeón para cargar bultos de cemento. Los azules son así. Para esto, aquí los quiero hacer y conminar, queridos crononautas, a que lo vean desde su propia perspectiva, porque este es un tema de discusión larga y no lo voy a tocar en su complejidad. Haring, al igual que Warhol, había sido educado en la inquebrantable norma del americano europeo empresario de Pensilvania. Ambos coinciden con la idea de que el arte debía de ser de acceso diverso, es decir, para gente con mucho dinero, pero que también tuviera acceso a gente con poco. A diferencia de Warhol, que en realidad nunca lo logró, Haring encontró un camino mucho más sencillo. ¿Por qué no lo logró Warhol? Porque Warhol, aun cuando hacía muy baratos sus productos, los vendía muy caros. O sea, aun cuando fuera muy barato lo que hacía y le costara muy poco dinero, los vendedores de arte siempre lo vendieron caro. Entonces Haring decidió saltarse a los vendedores de arte, de los cuales no confiaba, y abrió lo que él llamaría su pop shop, en donde cualquier persona podría comprar sus productos originales, es decir, playeras y llaveros y diseños que él mismo había hecho específicamente para la tienda. Esto, obviamente, levantó las críticas de sus compañeros artistas que veían en él un proyecto para sacar dinero porque, como dirían, estaba hambreado. Esto para quienes lo ayudaron a establecer la Pop Shop, en realidad confirman que sí, había una necesidad de generar dinero, obviamente, pero también había una genuina intención de acercar los objetos a la gente y sobre todo garantizar que pudieran estar en la casa de cualquiera que se lo propusiera. Contrario a sus contemporáneos, Haring era muy afecto a leer las críticas y las opiniones que había de él en los medios de comunicación. Así que cuando empezó a leer esta crítica de que estaba hambreado, de que era un maldito capitalista, de que se quería llenar de dinero, le rompió el alma. Porque leía cosas que sabía que iban a estar, que consumía drogas, que tenía múltiples parejas sexuales, que hacía muchas cosas. Pero lo que realmente lo jodió fue esta idea
de que era un vendido. I mean, I think the role of an artist in any society is to be a kind of antagonist, but especially in a conservative society or in a politically oppressive society, which is increasingly more what we're living in all the time. Poco tiempo después, decidió encerrarse un poco más y dedicarse a trabajar y a fiestear. Echar la fiesta. No paró hasta su último día de vida. Para darles una idea de qué tan importante fue este momento, es en el momento en el que decide empezar a tener no solo obra bonita, sino obra con causa, por decirlo de una manera muy sencilla. Así que entramos al capítulo 4, Haring el activista. Cuando decimos que Haring se encerró, no quiere decir que dejó de ser consciente de su entorno, sino que se enfocó y concentró en lo que consideraba importante. Se quitó de encima lo que consideraba banalidades, como la crítica artística, la crítica por querer ganar dinero, etcétera, etcétera. Para quienes convivieron con él en aquella época, la premura y energía con la que trabajaba parecía una persecución. Pero en ese tiempo nadie sospechaba por qué. Tiempo después sabríamos. Esta es la época del Haring, de los murales y actividades públicas. Helsinki y París fueron los más célebres. También fue la época del Haring mucho más sexualizado y abierto en sus obras. Esta dualidad lo consolidó como un artista en tanto le permitió participar en el mural del Grand Park con 500 estudiantes, que eran estudiantes que escribían alrededor de lo que significaba ser negro y americano en Chicago, y también viajar a Barcelona y pintar Todos juntos podemos parar el SIDA, literalmente en español, en el barrio chino, en una época donde la mayor vía de contagio en Europa ya no eran solo las prácticas sexuales inseguras, sino el intercambio de jeringas para consumo de heroína. Y el barrio chino de Barcelona aparentemente era uno de esos lugares donde hasta hay una... Para llegar a esta idea, leí un artículo que lo vamos a compartir, donde narran cómo Haring iba al barrio chino y pisabas en la calle las jeringas que se encontraban. Haring nunca fue ni crítico ni negó su consumo constante de drogas, pero creía en una especie como de consumo responsable. Esto quería decir que trabajaba las 18 horas y luego se metía a lo que se le daba la gana. Sin embargo, observó lo que el crack le hizo a Nueva York en los 80s. Así que como método de protesta, tanto al consumo de crack como al consumo discriminado de productos, pintó su célebre mural Crack is Whack. Por favor, cuando me oigan decir esto, imagínense a Chris Rock diciendo esto. No a mí, porque yo lo digo sin mucho... Pero imagínense a Chris Rock diciendo Crack is whack. El cual es considerado, además de esta crítica, uno de los momentos cumbre de su activismo político. ¿Por qué? Porque cuando pintó ese mural, lo pintó encima de un anuncio de Coca-Cola y obviamente lo metieron a la cárcel, pero cuando se empezó a tratar como una obra de arte, le redujeron la sentencia y lo sacaron. Pero tal vez, por sentido común, la que fue su batalla durante muchos años fue la concientización y reconocimiento del VIH, no solo como un padecimiento, sino como una pandemia, y la necesidad de actuar de forma inmediata para detener su crecimiento. Pensémoslo de esta manera: durante muchos años el VIH o SIDA era considerado como una especie de cáncer raro que aparecía en ciertos grupos poblacionales. Cuando por fin se reconoce como un virus, inmediatamente se le asocia a las comunidades homosexuales. Esto impidió durante muchos años atención y tratamiento adecuado, además del estigma y discriminación de los que eran presa. Además, esto hizo 3 o 4 veces más lento la creación de herramientas de detección y cuidado, así como investigación e innovación alrededor del padecimiento, dejando a los pacientes en una especie como de abandono que los llevaba a una muerte que, además de ser dolorosa, era visualmente muy dramática. Consciente de primera mano de esto, Haring vio morir amigos y personas que admiraba sin siquiera tener la oportunidad de recibir algún tipo de tratamiento. Y él mismo diría que observó como gente un día estaba bien y a las 2 semanas estaba completamente deshecho. Era en realidad un asunto alarmante, que sí estaba presente en comunidades mucho más progresistas. No era un asunto de homosexualidad, era un asunto de consumo de drogas y era un asunto de otras cosas. ¿Por qué? Porque la vía de la transmisión del virus era a partir de contacto sanguíneo, ¿no? Entonces sí, estaba más presente, pero también había muchas mujeres que padecían este padecimiento, pero eso era algo de lo que no se hablaba. Esto lo hizo consciente de su rol dentro de su comunidad, pero sobre todo de lo importante que era empujar e invertir en la investigación y concientización de la enfermedad, sobre todo en la comunidad que lo rodeaba, que era la comunidad gay neoyorquina.
Cuando él mismo supo que tenía el virus, solo lo hizo más consciente y vocal al respecto, enfocando sus últimos años en concientizar a las personas y en trabajar para obtener fondos para avanzar en la investigación de la enfermedad. De hecho, la Keith Haring Foundation tiene una parte central que está dedicada todavía a la investigación del VIH y a los padecimientos relacionados con el VIH, y tiene una parte muy pequeña que es para la venta y desarrollo de productos. Entonces, cada vez que ustedes compran un producto relacionado con Keith Haring, va dinero a esa fundación y esa fundación lo reparte en diferentes proyectos de investigación. Como él mismo, en febrero 16 de 1990, Haring murió por complicaciones relacionadas con el VIH. Su familia decidió cremarlo y llevar sus cenizas a Kutztown. Seguro, esas cenizas decidieron implotar en sí mismas, porque qué decisión tan ojete es, te vas de un pueblo porque lo odias y te regresan para que vivas ahí permanentemente. Más allá del impacto comercial, Haring abrió la puerta para el arte urbano más sencillo y simplista, pero con un poderoso mensaje para que llegara a todas las personas. Su obra queda como testigo vivo de que la comunidad artística no tiene ni la más puta idea de lo que quiere, y que muchas veces se trata de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, para lograr cosas importantes. Y esto, por el otro lado, no demerita el impacto y la importancia que tiene como parte del movimiento del arte urbano contemporáneo en el mundo. Un dato extra al respecto es, en un disco que se hizo promocional con Run DMC, Haring hizo la portada, y todas las ganancias fueron para comunidades afroamericanas. Entonces, Haring siempre estuvo ahí, siempre lo intentó, y cada vez que ustedes piensen que esos doodles y esas cosas que hace están chafas, están en todo su derecho de pensarlo, pero piensen que lo importante es el mensaje, no la obra en sí misma. El fondo, no la forma. ¿Qué le pareció, mi querido productor? Interesante, me gustan mucho las historias de artistas, güey, que como que se dan cuenta de lo que hacen, güey, y después el papel que sí juegan, y combinan los dos, ¿no? No el mamón que yo hago arte porque es arte, y es como, no, siempre va a haber una, o los comediantes ahora, yo hago comedia por comedia, es como, no, güey, a huevo hay un mensaje, a huevo alguien lo va a recibir, y pues qué mejor que seas consciente de qué estás haciendo. Contrario a lo que dice ¿cómo se llama esta película? El Exorcista. El mensajero sí es lo importante. Esperemos les haya gustado este Crononautas. Recuerden que nos encuentran en Instagram como @loscrononautaspodcast, @en_clasemedieros, @ternera_junior, @don_nadie_reco y @deportes_sofá. También recuerden que estamos en Patreon, patreon.com/en_clasemedieros, y en YouTube como Escuela Nacional de Clasemedieros. Los queremos hartos, muchas gracias por estos 20 programas, por los likes, por los comentarios, por todo lo que apoyan. Recuerden, compártanos donde puedan, ya sea por castigo o por gusto. Ahí estamos. Les mandamos un beso, buen lunes. Bye. Crononautas.